Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar entonces con la ayudanteada de construcción del boxplot y de combinatoria. Bueno, como primera parte vamos a revisar lo que era la número 2, la parte específicamente de la construcción de un boxplot, ¿ya? Entonces, primero vamos a repasar un poco como lo que sale en el formulario que subió la profe, que es como el procedimiento para poder elaborar un boxplot. Entonces, bueno, antes de cualquier cosa, ¿qué es un boxplot? Es una forma de poder nosotros ver gráficamente la distribución de los cuartiles en una muestra, en una población. ¿Ya? Entonces nosotros para poder construirlo vamos a tener que seguir ciertos pasos. ¿Ya? Lo primero es ordenar los datos de forma ascendente o creciente y nosotros poder determinar el valor mínimo, el valor máximo de nuestra muestra y además también los cuartiles 1, 2 y 3. Luego de eso, nosotros tenemos que obtener el rango intercuartil, que es la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Es la diferencia entre ambos valores. Luego tenemos que calcular los valores admisibles o los límites inferior y superior. En el caso del límite inferior, nosotros lo calculamos cuartil 1 menos 1,5 por el rango intercuartil. Y en el caso del límite superior, lo calculamos como en cuartil 3 más 1,5 por el rango intercuartil. Luego nosotros tenemos que dibujar un rectángulo con extremos en Q1 y Q3, los cuartiles, y tenemos que también indicar la posición de la mediana, que también recordemos que la mediana es igual al cuartil 2, mediante una línea. Luego tenemos que dibujar una línea que va desde cada extremo del rectángulo hasta el valor más alejado no atípico, o sea, a los límites superiores e inferiores. Luego de esto tenemos que identificar los datos atípicos, fuera del intervalo del boxplot. Ahora, ¿qué es un dato atípico? Es cualquier dato que quede fuera del límite superior o el límite inferior que ya calculamos anteriormente. Y estos datos atípicos se pueden también dividir en dos. Está el dato atípico leve, que es aquel que se encuentra 1,5 veces por el rango intercuartil de distancia del cuartil 1 y 3. Recordemos que los datos atípicos pueden ser o mucho mayores o mucho menores. Digamos que se pueden escalar por arriba o por abajo. Entonces vamos a tener el caso de que nuestro dato atípico sea menor al cuartil 1 menos 1,5 por rango intercuartil, o que sea mayor al cuartil 3 más 1,5 por el rango intercuartil. O sea que se escape por arriba o por abajo. Y tenemos el dato atípico extremo, que es cuando ya se escapa 3 veces el rango intercuartil. O sea, Q1 menos 3 veces el rango intercuartil, o Q3 más 3 veces el rango intercuartil. ¿Ya? Entonces acá tenemos más o menos como lo que es la construcción del boxplot. O sea, nosotros vamos a tener el mínimo, un máximo, un límite superior, un límite inferior. Vamos a tener el cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3, el rango intercuartil. Y acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo de dato atípico, que lo puede marcar con una X, con un punto. Tiene que quedar claro que es el dato atípico. Pero también es importante señalar que entre cada una de estas líneas vamos a tener 25% del total de los datos. Entonces, entre Q3 y Q2 hay 25% del total de los datos, entre Q1 y Q2 también. ¿Ya? Entonces, en resumen, para poder realizar nosotros la boxplot, vamos a necesitar los siguientes datos. El mínimo, que ese no se calcula, sino que tenemos que, al ordenar nosotros los datos, determinamos cuál es el mínimo, lo mismo con el máximo. Luego vamos a tener que determinar los cuartiles 1, 2 y 3. ¿De qué va a depender el cálculo de estos cuartiles? Si tenemos los datos sueltos, los tenemos agrupados. Entonces ahí va a depender cómo nosotros vamos a calcular los cuartiles. Vamos a tener el cálculo del límite inferior y superior, que ya vimos cómo se hacía. Vamos a determinar si existen o no datos atípicos. Y eso básicamente es como el cómo hacer el box. Esperen un segundito, no cargué la puerta. Y ahora sí. Ya. Entonces, vamos a resolver el primer ejercicio de la guía que se les pasó a ustedes. Profe, Dime. tengo una duda con lo de los mínimos y máximos. De que en el boxplot se marca como con una rayita el que es el mínimo y el máximo. Pero eso sería el que el no es atípico o el que tomando toda la muestra.
Que se supone que el mínimo y el máximo jamás se van a escapar del límite inferior y superior. Ok. Se supone. O sea, en teoría no deberían, a menos que sean datos típicos, claro. Ahora, si se escapan, hay que marcarlo como con una X o con un círculo, por ejemplo, afuera, y tú le pones al lado como mínimo o máximo. Ya, O sea, que quede como más o menos claro que ese dato típico es el mínimo o el máximo. Ahora, pasa a veces que también el dato típico hay más de uno, y no es necesariamente ni el mínimo ni el máximo, y no tienes que ponerle nada al lado. vale, ¿Ya? gracias. Entonces, vamos a ver el primer ejercicio que dice así. Dice, los siguientes datos seriados representan el peso en gramos de ratones de laboratorio sometidos a un estudio clínico en el Laboratorio de Virología de la Universidad de Chile. Entonces acá se nos entregan unos datos que, como nos dicen, el peso en gramos de unos ratones de laboratorio. Entonces acá tenemos 15 datos y los tenemos ordenados en orden creciente. O sea, ya nos hicieron esa pega, no hay que ordenarla nosotros. Entonces ahora nos preguntan a partir de... ahí sí. A partir de los datos tenemos que obtener la media, la mediana, el mínimo, máximo, cuartiles, rango intercuartil, límites admisibles o límite inferior y superior. Luego tenemos que nosotros dibujar el boxplot e incorporar todos los elementos para una correcta lectura, que son los que ya nombramos antes, y claro, incluir los límites inferiores y superiores. Luego tenemos que hacer una interpretación de nuestro boxplot. Entonces ahora voy a dejar de compartir y voy a compartir acá para... un segundito. Un poquito. Ya. Ahora sí debería poder ver mi pantalla, ¿no? Sí, ya. Entonces vamos a nosotros ahora desarrollar el ejercicio. Lo vamos a hacer, intentar hacer todos juntos, así que ojalá si es que tienen calculadora a mano para que podamos ir resolviéndolo en conjunto, ya que esa al final es la idea, que todos podamos aprender juntos. Ya, entonces, a ver, ¿quién sabe cómo, o quién se le ocurre dónde, por dónde deberíamos partir? Por la media, ya. ¿Cómo se calcula la media? La media. ¿Cómo se calcula la media? Es la suma de los datos dividido el número total de datos. Claro, entonces la media nosotros la escribiríamos como la sumatoria de los datos dividido en el total de datos, ¿cierto? Entonces vamos a sumar, no sé qué me puede hacer el favor de decirme cuántos suman todos los números. 627 medio. 627. Y el total son, habíamos dicho que eran 15 datos, ¿cierto? Ujú. Entonces, ¿cuánto nos da la media? Da 41.8. 41.8. En este caso hay que especificar porque, claro, son gramos. Entonces ya tenemos el primer paso, que sería calcular la media. Luego, ¿con qué seguimos? Con los cuartiles. A ver, en el chat me dicen con la mediana. ¿Con qué partimos? Con la mediana a los cuartiles. Ya partamos por la mediana. ¿Qué es la mediana? Es que me puede responder qué es la mediana.
El dato del medio, claro, el dato central, exactamente. Supone que es como el dato que está justo en medio del total de datos. ¿Cómo nosotros la calculamos? En este caso tenemos una cantidad de datos impares, por lo tanto, la fórmula, claro, la fórmula que vamos a ocupar va a ser n más 1 partido en 2. Pero eso es igual a la mediana o a la posición de la mediana. Que eso igual es importante. El valor que nos da acá es la posición. Ya, eso es sumamente importante, no se vayan a equivocar en eso. Acá nosotros tenemos la posición. Entonces, habíamos dicho que teníamos en total 15 datos. Si le sumamos 1 y lo dividimos en 2, nos da ¿en qué posición? La número 8, ¿cierto? Entonces, la mediana está en la octava posición. En la octava posición. ¿Y qué datos está en la octava? Tenemos acá el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Entonces, nuestra mediana está acá en el 8. O sea que el valor de nuestra mediana va a ser 42 gramos. ¿Ya? Hasta ahí estamos todo bien. Tenemos ya entonces la media, tenemos la mediana. Ahora, ¿cuál es el valor del mínimo? $28, exactamente. 28 gramos. ¿Y el valor del máximo? Va a ser 57. Súper. Ya, entonces ya tenemos media, mediana, mínimo, máximo. Ahora ya tendremos que ir a lo que es el cálculo de los cuartiles. Entonces, ¿cómo nosotros calculamos los cuartiles? ¿Nadie sabe cómo calcular los cuartiles? Ya, pero a ver, esa fórmula que me están dando, ¿de qué es? Es para obtener la posición del cuartil y Exactamente, entonces vamos a tener que es para calcular la posición, o sea que le vamos a poner un P de un cuartil, da lo mismo cual sea, va a ser igual a, sería como está anotada de esta forma, n más 1 partido en 4. ¿Cierto? Entonces con esta fórmula de acá, nosotros vamos a poder calcular todos los cuartiles. Entonces vamos, por ejemplo, con la posición del cuartil 1. Entonces nosotros lo que vamos a hacer sería reemplazar ya acá por un 1. Entonces vamos a poner 1 por 15 más 1 partido en 4. ¿Cuánto da eso? La cuarta posición. Vamos a tener que en la cuarta posición va a estar nuestro cuartil 1. ¿Y cuál es el dato que está en la cuarta posición? Ya 35, ¿cierto? 35 gramos. Y ya calculamos el Q1. Ahora para el cuartil 2. ¿Alguien me puede decir cuál es el cuartil 2 sin calcularlo? 42. ¿Por qué es 42? Claro, ¿por qué? Porque el cuartil 2 es igual a la mediana. Eso también siempre es súper importante saber. Entonces, Q2 es igual a la mediana. Esa ya la habíamos calculado, ¿cierto? También habíamos dicho que estaba en la posición 8. Entonces está en la octava posición y corresponde a 42. Súper bien. Y ahora el cuartil 3. Sería 3 por
15 más 1 dividido en 4. ¿En qué posición estaría entonces el cuartil 3? 12ª posición, claro, serían 49. Estamos en la 12ª posición. Y serían 49 gramos. Ya, entonces con eso ya tenemos el valor de Q1, Q2 y Q3. Ya, sí, tenemos entonces 35, 42 y 49. ¿Qué podemos calcular a continuación ya con estos datos? El rango intercuartil, ¿cierto? Entonces vamos a calcular el rango intercuartil, que sería entonces la diferencia de Q3 menos Q1, que sería entonces 49 menos 35. ¿Cuánto da eso? 14. Entonces acá también tenemos el valor de nuestro rango intercuartil. Se calculamos los cuartiles, 1, 2 y 3, y el rango intercuartil. ¿Ya? Hasta acá tenemos esto también. Ya. Entonces ya tenemos mínimo, máximo, media, mediana, Q1, Q2, Q3 y rango intercuartil. Ahora nos faltaría entonces el límite superior e inferior. Entonces vamos a hacer el cálculo de límite inferior. ¿Cómo se calculaba el límite inferior? Entonces sería, habíamos dicho que sería Q1 menos 1,5 por rango intercuartil. Que en este caso, claro, correspondería a 35 menos 1,5 por 14. ¿Y eso cuánto nos da? Cada 14. Ya, entonces tenemos que el límite inferior va a ser 14 y el límite superior, que se calcula Q3 más 1,5 por rango intercuartil. Sería entonces, dijimos que Q3 era 49 más 1,5 por 14. ¿Eso cuánto sería? $70. Súper bien, tenemos entonces 70 y 14. Y ahora ya tenemos esto, entonces ya no nos falta ningún dato para poder construir el boxplot. Entonces, vamos a poner acá, vamos a hacerlo como, vamos a poner acá una línea horizontal y una línea vertical. Ya los datos van desde el 28 hasta el 57. Entonces vamos a comenzar más o menos como, supongamos que por acá está como el 25. Y ahora está el 57, así que vamos a decir que acá está el 60. Ya, vamos a hacer como un aproximado. 5. Esta cuestión está hecha pésimo, espera. 5, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Oh, cacha, justo 60. Soy una genia. Ya, ahí alcancé súper bien. Ya, entonces, ¿qué era lo primero que teníamos que hacer para poder empezar a hacer el boxplot? Como el límite inferior es 14, lo vamos a hacer más hacia abajo. Vamos a ponerle acá hasta el 20, 15, y se me acabó la hoja, pero supongamos que más abajo está como el 14 de este como por acá.
Vamos por ahí. Entonces primero vamos a marcar los límites, ¿cierto? Ya, güey. Creo que voy a hacerlo en una hoja nueva para que alcance todo. Ya, no. Ya, ¿el límite superior cuánto era? 70. Entonces voy a poner acá el 70. Acá voy a poner el 65, 60. No, quizá la estoy haciendo muy grande. Ya, vamos a hacerlo. Supongamos que está todo súper proporcional y está todo súper bien. Ya usted intenta hacerlo bien cuando tenga que hacerlo bien. Pero ya. ¿Y el límite inferior cuánto era? 14. Entonces vamos a decir que por acá. Supongamos que por acá está el 14. Entonces nosotros vamos a marcar acá nuestro límite superior. Le vamos a poner acá al lado límite superior. Y acá abajo vamos a marcar nuestro límite inferior. ¿Ya? Entonces supongamos que está todo súper bien marcado. Después de marcar el límite inferior y superior, ¿qué vamos a hacer? La caja, claro. ¿Por dónde parto? Claro, vamos a ubicar los cuartiles entonces. Acá tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 19, 20. A ver, tenemos un segundo. Entonces, de 20. Supongamos que por acá va a estar el 20. Y por acá va a estar, no, madre, por acá va a estar como, ya se nos gasta como 45, más o menos una cosa así. Está pésimo esto, ayuda. 4. Ya, filo, digamos que por acá, a ver, ¿cuánto era el cubo 1? 35, ya, entonces digamos que vamos a ubicar el 35 como por acá. Ya, es que acá está el 35. ¿El Q2 cuánto era? 42. Vamos a decir que el 42 está como más o menos por acá. ¿Y el Q3 cuánto era? 49. Entonces, va a decir que el 49 está por acá. ¿Ya? Reitero de nuevo, lo ideal es que lo hagan, ojalá como que te cuenten los cuadritos que sea súper proporcional la distancia, pero debido al tiempo no lo voy a hacer. ¿Ya? Entonces, tenemos acá, vamos a ver como por aquí. Vamos a hacer una línea acá. No sé qué pasó ahí. Ya se va a hacer Q3. Entonces le vamos a poner acá al lado. O sea, no, digo Q1. Q1. Luego acá vamos a colocar una línea que va a ser Q2, que también va a ser igual a la mediana. Y luego vamos a poner una línea acá que va a ser Q3. Entonces después nosotros armamos el rectángulo acá. Ahí. Y se supone que esto va a llegar hasta el límite, que estaría como por acá. O sea, acá nosotros tiramos una línea aquí y le armamos los bigotitos a la caja. Entonces, acá. Y llegaría hasta ahí. Entonces ya teníamos más o menos como la estructura de la caja. Bueno, acá está el Q3. Dijimos que el límite superior es 70 y el límite inferior es 14. ¿Tenemos algún dato atípico? No, ¿cierto? Entonces en este caso no vamos a tener nada que anotar afuera. Si hubiéramos tenido, por ejemplo, si hubiéramos tenido un 72, entonces hubiéramos tenido que acá marcarla acá. O con un círculo, de poner acá un puntito. Y ahí le hubieran marcado. ¿Qué más se puede marcar acá? La media.
¿Dónde pongo yo la media? ¿Cuánto era la media? $41.8, está casi como acá abajito de la mediana, ¿cierto? Entonces acá podemos poner el promedio. Ya, entonces ya tenemos como más o menos ubicado todo lo que teníamos que tener. Tenemos límite inferior, límite superior. Ah, bueno, esto de acá también podemos marcarlo acá y le ponemos acá rango intercuartil, que es la diferencia entre Q3 y Q1. Entonces tenemos límite inferior, límite superior, Q1, Q2, Q3, mediana, promedio, rango intercuartil y datos atípicos no tenemos. Entonces en teoría estamos listos, ¿cierto? Con eso ya decimos como la parte B, que era la de construir la caja. Ahora, tenemos que interpretar nuestro gráfico. Profe, yo tengo una duda, las líneas que se trazan como desde la caja, ¿tienen que llegar al límite superior e inferior o tienen que llegar como a los Exactamente. máximos? No, Ah, tienen que yo tenía llegar al inferior. anotado. Ah, ok. O sea, es que en este caso el máximo, o sea, no, hasta el máximo, digo, hasta el máximo. En este caso el mínimo y el máximo, ¿cuáles teníamos? 28 y Y, 57. y 57, sí. Ya, vamos a poner acá como 57 y acá, por acá, 28. Entonces, ahí sí, sorry, perdón. Entonces vamos a ponerla acá, que llega hasta ahí. Y en este caso llega hasta acá. Se va a borrar hasta acá arriba. Ahí, entonces ahora sí, lo siento. Ahí sí. Entonces tenemos el máximo y tenemos mínimo, ¿cierto? Ahora sí. Profe, Dime. si hubiese un 72, el máximo seguiría siendo el 57 y el 72 sería el dato atípico. Claro, o sea, podréis como, quizás tirarlo como hasta el límite superior, pero tendrías que seguir marcando 72 como dato típico con un... ¿Y qué pasa? Que a veces los datos atípicos se pueden como borrar. Por ejemplo, cuando son datos atípicos extremos, a veces como por conveniencia del estudio, como que ese tipo de cosas se pueden borrar. Entonces, bueno, eso va a depender del caso. La profe debería explicarles cómo eso más, si es que no se lo explicó ya, como en qué contexto se pueden borrar los datos. Pero, claro, lo único que tenéis que hacer es que si veis como un dato típico, lo dejé como marcado, que se sale como de lo que es como la distribución como que estamos buscando. Ya, gracias. Y ahora vamos a ver la parte de interpretarlo. Ya a ver, somos 15 personas. A ver, ¿alguien se ofrece voluntario para decirme alguna interpretación, cualquiera, sobre el gráfico? Si no, voy a llamarlo al azar, a cualquiera, para que me... Acuérdense que al final esto igual es con participación y todo el tema. Así que intenten eh, eh, participar lo más que puedan, si al final lo importante es que aprendan. A ver... mm, ya, a ver, Sebastián. ¿Hay alguna interpretación que me puedas dar de ese gráfico? ¿Se te ocurre algo? No, escríbame por el chat por último. Y no se preocupen si se equivocan, dalo ahí, se equivocan. Yo me acabo de equivocar en algo. Así que de verdad no se preocupen si se equivocan. Ya, si lo importante acá es que aprendamos. Sí, Diego, sí, cualquiera puede responder. El promedio está muy cercano a la mediana. ¿Ya? Dentro de todos los datos no son muy dispares. Eso se evidencia que no existen datos fuera de los límites. Claro. ¿Qué tienen que decirme, por ejemplo, para interpretar los cuartiles? ¿Alguien tiene alguna interpretación para los cuartiles? Claro, la caja se ve simétrica. Ahora, ojo que esto, ¿cómo se comprueba? Hay que, habría que calcular ya los coeficientes de asimetría.
Pero claro, aparentemente se ve simétrica. Tendríamos que ver si es que nuestro coeficiente de asimetría nos da 0. Si nos da 0 porque claro, la caja sería simétrica. Es igual importante. Intenten no dejarse ir como por los dibujos porque a veces son medio engañosos. ¿Alguien más tiene alguna conclusión que entregarme con respecto como a los cuartiles? Que al final eso es como la parte más importante del boxplot. A ver, por ejemplo, ¿qué significa que el cuartil 1 valga 35? ¿Qué me pueden decir sobre eso? Claro, que el 25, eso es lo que quería escuchar. El 25% de los datos son menores o iguales a 35, exactamente. En el caso del cuartil 2, podrían decirme, claro, que el 50% de los datos son menores o iguales a 42. También me podrían decir, por ejemplo, que entre 42 y 35 está acumulado el 25% de los datos, que sería como el 25% que hay entre cuartil 2 y cuartil 1. O sea, claro, me podrían decir, 25% de los datos están acumulados entre 35 gramos y 42 gramos. Lo mismo para arriba, entre 42 y 49. ¿Ya? Entonces, casi siempre que les pidan como interpretaciones del boxplot, intenten que tengan que ver con los cuartiles, ya con el porcentaje de datos que está acumulado entre cada parte de la caja. ¿Ya? Entonces, esa era como la interpretación que quería escuchar. 25% de los datos son menores a 35, hay 25% entre Q1 y Q2, entre Q2 y Q3. El 75% de los datos, por ejemplo, son menores o iguales a 49. También me pueden decir que el 25% de los datos son mayores a 49, que sería el 25% que queda entre Q3 y el máximo. ¿Ya? Entonces, eso. Intenten siempre darle como ese punto de vista a las interpretaciones de las cajas de la boxplot. ¿Ya? Que acordarse siempre que entre cada línea teníamos acumulado 25% de los datos. ¿Ya? No sé si les queda claro más o menos cómo armar una boxplot. O si alguien tiene alguna duda todavía, o si lo encuentran fácil o lo encuentran difícil, no sé, cualquier comentario. ¿Gisela? Yo tengo una pregunta, que si las cajas pueden tener más cuartiles, ¿o no? No, solamente los que salen ahí, porque claro, como se supone que el cuartil es una forma de dividir la cantidad de datos en 4. Entonces, más de 4, o sea, se escriben 3. O sea, claro, como entre más rangos, así como quintiles o cosas así. No, claro, se supone que, o sea, al menos el boxplot, como nosotros lo vamos a ver, se divide en cuartiles solamente. Ok, gracias. De nada. ¿Alguien más tiene- A todo esto, perdón. Dime. El máximo tendría que ser el Q4, ¿cierto? Claro, es que en la práctica no se ocupa como eso del cuartil 4, pero claro, en teoría hay como un 25% entre Q3 y el máximo. Entonces, claro, es como Q4, que equivale como al 100%, entonces por eso no se ocupa. Ok, gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? Si no, seguimos con la parte de combinatoria. ¿Ya? Así que díganme al tiro antes de que cambie de tema. Si es que les queda todo claro con esta parte. Ya, bueno, igual si tienen cualquier duda, o les queda una duda de ahora, o no sé, después están estudiando y se les ocurre alguna duda, pueden mandar correo, o incluso si mañana tienen alguna duda, le pueden preguntar a la llanera cuando haga su ayudantía, ya que lo ideal es que resuelvan sus dudas igual en las ayudantías por el tema de que de repente hay harta gente que tiene la misma duda, pero les da como vergüenza preguntar, y se quedan con la duda nomás, pues. Entonces intenten también eso, nos ayuda a todos, ¿ya? Profe, Dime. yo tengo una duda que en el otro ejercicio de la guía también pedía sacar la desviación estándar y la varianza y todo eso. Y mi Ujú. duda es de que si hay un dato atípico, ¿también se considera para sacar la desviación estándar o no lo consideramos? Claro, ahí está el tema, porque depende, si es un dato como atípico leve,
ahí no es tan necesario hacerlo, porque al final igual es como representativo de la muestra el que tenga como datos como muy alejados de la media. Pero si tenía un dato muy extremo, que ya definimos cómo era un dato como atípico extremo, ahí tú puedes elegir borrar el dato, por ejemplo. Pero eso ya como que queda a criterio de cada uno. Si lo hace o no lo hace, debería estar igual de bien. ¿Ya? Ya, gracias. Y ahora voy a pasar lista, voy a nombrarlo y díganme presente ya sea por chat o por voz. ¿Ya? Voy a nombrar el nombre que me salen aquí en Zoom. A ver, Bárbara Pacheco. Presente, ya. Catalina Pérez. Catalina Pérez. No, te parece. Bueno, voy a pasarle igual al final por si acaso vuelve o que se esté en el baño o algo así. Diego Mánquez. Ya, presente. Franco Riva. Presente. Presente, gracias. Gisela. Presente. Joana. Presente. Miguel García. Presente, presente. García. Natalia Tapia. Presente. Gracias. Natalia Holguín. Presente. Gracias. Noemí. Está presente también. Reiniero. Presente. Gracias. Sebastián Jara. Presente. Y Valentina Aguilera. Presente también. Ya. A ver, la que no me respondió, Catalina, no sé si ya llegó. Ahí está, justo me habló. Ya, le anoto el tiro. Ya. Entonces, ahora les voy a dar un break de 5 minutos y continuamos con la parte de combinatoria, ya para que no sea como tan pesado. Ya, tienen hasta las 3:38. Ya, eso. Ahí está. Ya, vamos a seguir entonces ahora con la parte de combinatoria. Ya, vamos a ver, bueno, primero, este es un resumen como más o menos del razonamiento que hay detrás de el uso de cada fórmula, ¿ya? Esto no es importante, o sea, no es obligatorio que se aprendan estas fórmulas de memoria porque como ya les dije, van a estar dentro del formulario de la prueba. ¿Ya? Pero esto es como la forma como más mecánica, por decirlo así, de razonar los ejercicios. Viendo si es que las variables que nos piden importan, no importa el orden, si intervienen todos los elementos o solamente algunos, si se repiten o no se repiten. Básicamente en eso es como lo que se basa este esquema y vamos a resolverles de la guía bajo este mismo razonamiento, ¿ya? Lo otro, si es que tienen calculadora, ojalá tengan la mano porque al final vamos a intentar ver cómo resolver esto en calculadora, que al final ustedes lo van a tener que hacer en la prueba con calculadora. ¿Ya? Ya, vamos entonces a ver la primera pregunta. Dice así, se tiene una población compuesta por las fichas 1, 3, 5, 5 y 7. ¿Cuál es la cantidad de todas las posibles muestras, sin reposición y sin orden, de tamaño 2 que pueden extraerse desde esta población?
Ya, a ver. ¿Quién me puede decir como qué es lo importante del enunciado? ¿Qué extremos del enunciado? ¿En qué nos tenemos que fijar para responder la pregunta? Ya, en que es sin reposición y sin orden. Mira, acá igual había trampita, estaba destacado lo importante. Claro, sin reposición y sin orden. Entonces, si nosotros volvemos de nuevo a nuestro esquemita, dice entonces que tenemos que sin orden, o sea que no importa el orden, nos vamos para acá abajo, es sin reposición. ¿Intervienen todos los elementos o no intervienen todos los elementos? Bueno, acá no hay un sí en todo caso. No intervienen todos los elementos. Y es sin reposición, o sea que no se repiten. O sea que estaríamos frente a una combinación ordinaria. ¿Ya? Entonces, vamos a nosotros, tenemos que el tamaño de nuestra población va a ser 5. ¿Por qué? Porque tenemos 5 fichas. El tamaño de nuestra muestra va a ser 2. ¿Por qué? Porque vamos a extraer 2 fichas de las 5. No importa el orden y no hay reposición. Entonces, lo que nosotros tenemos que imaginar es que tenemos una cajita y nosotros de nuestra cajita tenemos 5 fichas. Es como si tenemos como 5 pelotas del bingo, por decirlo así. Entonces nosotros vamos a sacar 2, cualquiera. Y no vamos a volver a meterla una vez que la sacamos y no importa el orden en el que la sacamos, porque si sacamos 3 y 5, es lo mismo que si sacamos 5 y 3 para este caso. Entonces, bueno, vamos a sacar 2 fichas de nuestra población de 5. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, cuando dice sin reposición y sin orden, se refiere a los resultados. Entonces, sí es posible que se considere 2 veces al 5. Pasa que siempre en esta pregunta la gente tiene una duda porque el 5 aparece 2 veces, como dentro de nuestra cajita imaginaria tenemos 2 veces las fichas que dice número 5. Pero, ¿qué pasa? Estas 2 fichas son distintas entre sí. Que salga el 5 una vez puede volver a salir porque son fichas distintas. Entonces sí se puede repetir. Por ejemplo, el 7,7 no puede ser 2 veces la ficha 7 porque ahí sí se estaría repitiendo. O sea, hay gente que de repente dice, pero esto no es como con reposición. O no se puede repetir porque yo veo que acá el 5 sale 2 veces. Pero no es el caso. ¿Por qué? Porque el 5 está 2 veces. Pero el 7 no está 2 veces. Claro, es como que fuera otro número. Solamente que tiene escrito 5 encima, pero claro, es como si fuera cualquier ficha. En verdad en este caso no estamos repitiendo un elemento. ¿Ya? Entonces, si es que alguien tenía una duda sobre si era con repetición o no con repetición, ahí está como la respuesta. Y bueno, igual en el enunciado nos dicen que es sin reposición. ¿Ya? Entonces es una combinación sin reposición o ordinaria, como ya hemos dicho antes. Entonces la fórmula que nosotros ocupamos en este caso es la combinatoria de 5 sobre 2. Vamos a agarrar de 5 elementos en total, 2 elementos cualquiera. Y el resultado nos daría 5. O sea, 5 factorial partido en 5 menos 2 factorial, que sería 3 factorial, por 2 factorial. Y eso nos daría 10. Entonces tenemos, como para responder la pregunta, si tienen que responder en una prueba, tienen que poner la cantidad de muestras posibles, sin reposición y sin orden de tamaño 2 que se pueden extraer de esa población, serían 10. Ya acuérdense siempre de responder completas las preguntas, no como de llegar y poner los números porque al final significan algo. Igual que siempre pongan las unidades de medida y todo ese tipo de cosas, eso les va a servir para siempre porque siempre se las piden. Ya, ¿quedaron bien con esa pregunta? ¿Alguien todavía tiene una duda sobre el tema del 5 que se repite o está todo bien? Me dicen en el chat como si está todo bien o no, si tienen alguna duda o me mandan la duda. Ya Franco dice que le digo claro. ¿Del resto? Bárbara también. Ya, super, me parece que están todos bien entonces. Bueno, si alguien tiene duda, después me la puede decir igual por interno, por ejemplo, si les da mucha vergüenza como... Ya, así que no hay problemas con eso. Ya, entonces la primera pregunta está todo claro. Vamos a ver la segunda. Y dice así. ¿Cuál es el número de todas las muestras posibles distintas, sin orden y sin reposición, de tamaño 3, que se pueden formar con un total de 9 elementos? Vamos acá de nuevo, importante, sin orden, sin reposición. El tamaño de la muestra va a ser 3 y nuestra población va a ser 9. O sea, básicamente nos están diciendo que de un universo de 9 elementos cualquiera, saquemos 3, sin orden y sin reposición.
¿Ya? Entonces, de nuevo, importante, el tamaño de la población va a ser 9. Lo escribo acá con notación como N y R porque es como la notación que tiene acá en el resumen. Y es también la notación que traen las calculadoras, ¿ya? Entonces, el N es siempre el tamaño de la población y el R es el tamaño de la muestra. Entonces, en este caso, no importa el orden, no hay reposición, la muestra vale 3 y la población son 9. Entonces, el caso es muy parecido al de recién. Vamos a tener una población de la cual tenemos que tomar una muestra sin importar orden y sin repetir elementos. Por lo tanto, una combinación de nuevo sin reposición u ordinaria. Entonces, la fórmula que vamos a ocupar es exactamente la misma recién, pero cambian los valores. Entonces, vamos a tener la combinación la combinatoria de 9 sobre 3. En este caso nos daría 84. O sea que el número de muestras posibles de un total de 9 elementos de tamaño 3 sería 84. ¿Ya? ¿Les queda clara esta pregunta? Muy parecida a la anterior. De hecho, un poco más fácil porque no tiene este factor del 5 repetido. ¿Están todos claros con eso? Sí. Ya, súper. Entonces vamos a ver lo que sigue. Esto ya es distinta. Dice así. Sea P el conjunto de todos los números naturales primos menores que 30. ¿Cuál es el número de muestras sin reposición y sin orden de tamaño 5 que se pueden obtener del conjunto P? Entonces, primero quiero que me digan cuáles son todos los números naturales primos menores que 30. En el chat, por favor. O alguien que me prenda el micrófono y me diga. No son tantos los primos. A ver, tenemos 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 y 29. Ya, ¿cuántos elementos tenemos entonces en el conjunto P? ¿Cuánto sería nuestro total? 10 elementos. Entonces, de nuevo, ¿qué es lo importante? Sin reposición y sin orden. Tamaño 5 es la muestra. Entonces, vamos a ver lo primero. El conjunto P, el que ya se especificó, ya lo dijeron en el chat, y son la cardinalidad del conjunto P, el número de elementos del conjunto P, son 10. Entonces, lo que estamos diciendo es, vamos a tener una población de 10 elementos, distintos entre sí, vamos a tomar una muestra de 5, sin importar el orden y sin reposición. Entonces, si lo vemos, es el mismo caso de recién, con números distintos, en un contexto distinto. Entonces, de nuevo vamos a tener una combinatoria, pero ahora de 10 vamos a tomar 5 elementos cualquiera. Entonces, en este caso serían 252. Entonces, es el número de muestras sin reposición, sin orden, de tamaño 5 que podemos sacar del conjunto P. ¿Ya? ¿Acá también les queda todo claro? Son las tres preguntas súper parecidas, ¿verdad? Sí, ya. Vamos a ver la que sigue. Y ahora cambia un poquito. Nos dicen, un código de 5 letras se forma seleccionando 5 letras diferentes de 12 letras. Tenemos de la A a la L, debiéndose colocar estas letras en los 5 espacios que se observan en la figura adjunta. ¿Cuál es la expresión que representa el número de códigos de 5 letras diferentes que en total se pueden formar? Y acá, esta es distinta. ¿Qué la hace distinta? ¿Qué es lo importante? ¿Es con orden o es sin orden? ¿Se repite o no se repite? Ahora no está especificado en el enunciado, entonces así vamos a tener que deducirlo nosotros. Claro, como dice Franco, ahora sí tiene orden. ¿Por qué tiene orden? ¿Qué cosa te hace pensar a ti que tiene orden? ¿Qué es lo que te da esa pista? Porque es un código, eso es súper importante, es un código. ¿Qué significa que sea un código? En el caso de los códigos, por ejemplo, si la clave de mi cuenta es 1, 2, 3, 4, si yo le pongo 4, 3, 2, 1, ya no es la misma clave, ya no sirve. Entonces, en el momento en el que nosotros nos dicen código, cambia la cosa. Ahora sí importa el orden. ¿Ya? Así que veanle, cuando lean el enunciado, vean ese tipo de cosas. En este caso, la palabra código es la clave del ejercicio.
También es sin reposición porque son 5 letras distintas, exactamente. No podemos repetir las letras, por lo tanto, en este caso estaríamos, importa el orden y no hay reposición. Entonces, si nosotros nos fuéramos como a nuestro acá, si importa el orden, no intervienen todos los elementos, porque de los 12 vamos a sacar 5. ¿Y se repiten? No, no se repiten. Entonces estaríamos frente a una variación ordinaria. ¿Ya? Entonces ya tenemos qué es lo que tenemos que hacer. Entonces ya dijimos entonces que el que sea un código significa que el orden importa. Como porque lo que ya les dije, que poner 1, 2, 3, 4 no es lo mismo que poner 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 1, o cualquier orden en el que se le ocurra poner los mismos números. ¿Ya? Entonces en este caso el que sea un código es la palabra importante. Entonces, tenemos que pensar que importa el orden, por lo tanto es una variación. Y como son distintas, es una variación sin repetición, o una variación ordinaria. Entonces, en este caso, el tamaño de la población van a ser las 12 letras. Vamos a agarrar 5, si nos importa el orden, y sin repetición. ¿Ya? Entonces, ahora va a ser una variación, y esa es la fórmula de la variación. La única diferencia es que acá no hay un 5 factorial abajo. ¿Ya? Pero es esto. Entonces, acá en este caso tendríamos 95.040 códigos posibles que podríamos formar con esas letras. ¿Ya? ¿Acá les queda claro? ¿Les quedó más claro esta parte? O sea, la primera pregunta de variación que hacemos. Entonces, ¿se le hace como fácil de identificar qué importaba el orden? Porque a mí, por ejemplo, en el colegio me acuerdo que me pasaba que me costaba mucho saber cuándo importaba el orden y cuándo no. Que acá, por ejemplo, el tema de que diga directamente código ayuda harto. Pero hay otras veces que no como que no lo explicitan. O sea, a veces hay que, como que pensar un poco más las cosas. Pero al resto, a ver, ¿les costó? ¿O todavía todo bien con...? Ya, para el resto, solamente me respondió Diego. Ah, eso, no, tengo... Ahí ya. Ya, un poco. Ya. Si al final lo que tienen que pensar en este tipo de cosas como, por ejemplo, la primera pregunta que había que sacar una ficha, ahí no más queríamos sacar fichas. Entonces ahí uno piensa, si saco 1 y 5, ¿es lo mismo que si saco 5 y 1? Y en este caso sí. Es como, por ejemplo, tirar dados. Si la pregunta pregunta por la suma, por ejemplo, de los dos dados. Si saco 1 y 6, es lo mismo que si saco 6 y 1. Entonces, ahí, por ejemplo, el orden no importa, pero en este caso sí importaba porque era un código. Y los códigos tienen que, o sea, importa el orden. Siempre que vean la palabra código, clave, número de teléfono, eh, palabras, o sea, palabras con sentido, ahí el orden se importa, ¿ya? Tienen que intentar pensarlo así. Piénsenlo como, piensen distintos casos y piensen si cambian algo en el sentido de la pregunta. Por ejemplo, acá dijimos ya código. Si es 4, 3, 2, 1, es lo mismo que 1, 2, 3, 4, y para este caso, por ejemplo, no. Ahora, si hubiera sido el caso de las fichas que tenían número 1, 2, 3, 4, sacarla en cualquier orden hubiera sido exactamente lo mismo. ¿Ya? No sé si les quedó un poco más... Claro, no sé si todavía tenían dudas como con ese tema. Me dicen nomás. Sí, ya. Entonces seguimos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice así. ¿Cuántas palabras con sentido o sin él se pueden formar con todas las letras de la palabra paralelepípedo? Acá, ¿qué me pueden decir así como solo leyendo el enunciado? No importa el orden. No importa el orden. ¿Y las letras? Son todas las letras. Entonces, en este caso, se ocupan todos los elementos. Se pueden repetir, claro.
Se pueden repetir. ¿Por qué? Porque las letras en sí se repiten. Y en este caso las letras no son como fichas, son letras. Es distinto. Entonces acá vamos a tener repetición, vamos a tener que el orden no importa y que se ocupan todos los elementos. ¿Ya? Entonces, primero vamos a contar la cantidad de letras que hay en paralelepípedo. Ya son 14 letras en total. Hay 3P, 2A, una R, 2L, 3E, una I, una D y una O. O sea, acá vamos a tener acá 1, 2, 3, 4 elementos que se van a estar repitiendo, que va a ser la P, la A, la L y la E. ¿Ya? Entonces primero vamos a contar la letra. Luego ya sabemos eso. Entonces son todos los elementos, entonces es una permutación. Ya eso lo pueden ver en el mismo esquemita, ojalá que lo tengan a mano para que puedan verlo también. Entonces partimos con que tenemos que ocupar todo el elemento, una permutación. Es una permutación con repetición, como habíamos dicho, porque tenemos que esas 3 letras, o sea, esas 4 letras se van a repetir. Entonces, vamos a tener 14 letras. Y ahí está el tema, me dijeron que no importaba el orden. Estamos viendo palabras, ¿cierto? Por ejemplo, si yo escribo... a ver, es que acá. Chico, hola. ¿Eso son la misma palabra? ¿O son palabras distintas? Son palabras distintas, ¿cierto? Ese es el ejercicio que tienen que hacer, pero todos me dijeron que era sin orden. Entonces, es como, por ejemplo, si yo escribo aló, hola. Son las mismas letras, pero como están en orden distinto, son palabras distintas. ¿Ya? Porque si no lo piensas, hay muchas palabras que están escritas por las mismas letras, pero tienen significados muy distintos por el orden en el que están. Ahora, ¿es con sentido o sin él? La única diferencia que hubiera hecho que hubieran sido con sentido, bueno, es imposible que te pregunten por con sentido, a menos que sean muy pocas letras. Pero es imposible saber cuáles, tenía que ver todas las combinaciones de palabras para ver cuáles tenían sentido. Ya en este caso, de nuevo, ese es el ejercicio que tienen que hacer. Cuando haya que armar palabras, recordar que el orden en el que están las letras se influye en el sentido de la palabra, en el significado de la palabra, o en la palabra como tal. ¿Ya? Entonces acá hay todos cayeron en eso. Es como, no es un código, pero sí hay una diferencia en el significado. ¿Ya? Ya, entonces ahí hemos quedado. Entonces, esa es la fórmula para las permutaciones con repeticiones. ¿Ya? Entonces acá el n sería 14, que son el total. En este caso, como se ocupan todas, no hay una muestra. Se ocupan todos simplemente. Y abajo colocamos la cantidad de veces que se repite. El valor de K es cuántas veces se repite cada letra, de las letras que se repiten. Sabemos que vamos a asignarle la P, la A, la L, la E, K1, K2, K3 y K4. K es la cantidad de veces que se repite. Entonces vamos a tener que la P se repite 3 veces, la A 2 veces, la L 2 veces y la E 3. Entonces, el total serían 14 factorial partido en 3 factorial por 2 factorial por 2 factorial por 3 factorial. Y así, si hubiera más letras que se repitieran, las siguen añadiendo abajo. Y eso da un total de 605 millones más de 605 millones de combinaciones de palabras. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si no hubieran dicho palabras con sentido, hubieran tenido que leer cada una de las 605 millones de palabras para ver cuáles tienen sentido y cuáles no. Eso claramente es imposible, en sentido como práctico, imposible que lo podamos calcular. ¿Les quedó claro por qué se importaba el orden? ¿O todavía tienen dudas con respecto a eso? ¿Sí? Ahora sí, ya. Así que se tengan en cuenta, hagan siempre ese ejercicio mental de ver cómo, si son lo mismo o no son lo mismo, ¿ya? Es como lo que les dije yo, escriban la misma, es como lo del código, exactamente el mismo ejercicio. Con los mismos números o las mismas letras, escriban una palabra o escriban otra y díganme si son la misma. Y me pudieron decir, pues no eran las mismas. ¿Ya? La que sigue. Esta dice así. Un curso está formado por 16 niñas y 14 niños. Se quiere formar una comisión de 4 estudiantes, en la que debe haber a lo menos 3 niños. ¿Cuántas combinaciones hay? Entonces, primero, ¿qué significa que hayan a lo menos 3 niños? Claro, que hay 3 o más. Como una comisión de 4, significa que son 3 niños y una niña, o 4 niños, ¿cierto? Esos son los dos casos. Entonces, primero identificamos nuestros casos. Esos son los dos casos.
Entonces, ahí están las dos opciones. 3 niños o una niña o 4 niños. Ya tenemos que saber cuántas combinaciones hay si esos son los casos. Entonces tenemos caso 1. 3 niños y una niña. En este caso vamos a tener 14, bueno, vamos a tener 14 niños y 16 niñas. Entonces, nosotros queremos de los 14 niños agarrar 3. No importa el orden y tampoco se repiten. Entonces tenemos una combinación de 14 sobre 3 para seleccionar a los niños. Y de las niñas vamos a tener 16 y vamos a tomar una. Entonces tenemos que tomar a las niñas y a los niños por separado. Dentro de los niños la probabilidad de elegir, o sea, para sacar 3 opciones es 14 sobre 3. Y en el caso de las niñas es 16 sobre 1, porque tenemos que sacar una de 16. Ahora, la clave acá en este ejercicio está en el i. ¿Se acuerdan del principio multiplicativo y el principio de aditivo? Cuando uno ocupaba la i o la o, ¿qué significaba cada una de ellas? Ya, eso mismo que dice Franco. El i es multiplicación y el o es suma. Eso es como hablando de contexto, por decirlo así. Entonces, en este caso, bueno, acá igual lo escribí, i se asocia a una multiplicación y el o se asocia a la suma. Entonces nosotros queremos escoger 3 niños y una niña. Entonces agarramos la probabilidad de escoger 3 niños por las probabilidades de escoger una niña, porque queremos hacer ambas al mismo tiempo. Entonces en este caso, para que nosotros tengamos 3 niños y una niña, seríamos 5.824 casos. ¿Ya? Y ahora, ojo, nosotros dijimos al principio, tienen que ser 3 niños y una niña o 4 niños. O sea que en el caso 2, bueno, en este caso simplemente tenemos que sacar 14 de 4. No hay ninguna suma entre ellos. Son 14 niños, saco 4. Sin orden y sin reposición, igual que en los primeros casos. Entonces eso nos da 1001. Entonces, para poder sacar 3 niños y una niña o 4 niños, vamos a tener que hacer la probabilidad de sacar a los 3 niños porque hay un i, por la probabilidad de sacar una niña, más, porque hay un o, la probabilidad de sacar 4 niños. Y eso nos da ya 6.825. ¿Ya? Esta pregunta es un poco más complicada, no sé si les queda claro o si tienen alguna duda como con este. Ya, Natalia dice que lo quedó claro. Pero antes no supe cómo hacerlo, ya. Si es en este tipo de ejercicios, cuando uno tiene como más de un caso, o sea, lo más fácil es identificar los casos. Y acá como hay un o, tiene que ser una o la otra, porque voy a escoger una sola vez como a las 4 estudiantes, no 2 veces. Entonces ahí el tema de interpretar el i o el o a veces es muy importante en los ejercicios. Ya, así que no se le olvide nunca que si tienen un i es una multiplicación y si es un o es una suma. Nunca lo olviden, es muy importante. ¿Ya? Ya, esta es como la última pregunta, después vamos a ver el tema de la calculadora y con eso estaríamos como listos por el día. Acá, ya acá quiero que discutamos. Ya, les voy a dar la respuesta después de que me digan. Dice, para determinar las maneras distintas en que se pueden sentar 8 personas alrededor de una mesa, se debe conocer. ¿Qué cosas se necesita conocer? Es como pregunta PSU. Espérate, ustedes estudian acá la PDT, parece, ¿no? Muy viejo eso de dar PSU. ¿PSU? Ahí. Ya, a ver, qué, ¿qué creen ustedes que? ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta? Ya, a ver, Miguel dice la B, Reina también. Ya, ¿por qué la B? ¿Quién me puede convencer de que es la B? A ver, Diego dice la D. A ver, alguien que ha dicho que era la B.
¿Le puedes explicar a Diego, por ejemplo, por qué pusieron la B? O Diego que nos diga por qué puso la C. Ya. La forma de la mesa no altera el resultado. Claro que hay que verlo como forma práctica. Si, por ejemplo, estábamos todos nosotros, somos 15 personas, y tenemos una mesa rectangular, la cantidad de, o sea, la forma, las maneras en las que nos podemos sentar en esa mesa, ¿cambia porque fuera redonda? Sí, hay una ocasión especial para el caso de mesa redonda, sí, pero eso es como, es distinto, es distinto, otro tipo de ejercicios, pero la profe casi nunca pregunta como permutaciones circulares, como extraño que lo haga, así que en este caso piénsalo como práctica. Son 8 personas y hay una mesa. No importa, no sé, una mesa circular. ¿Cambia la cantidad de formas en la que nos podemos sentar? O lo que importa son las sillas nomás. En este caso son solamente las sillas. Y así que claro, acá es la B. Porque lo que importa es la cantidad de sillas que hay. O sea, por ejemplo, si hay 8 sillas, o si hay 2 sillas, o si hay 80 sillas, la cantidad de manera en la que me puedo sentar es muy distinta. Pero, por ejemplo, si yo solamente tengo el dato de la forma de la mesa, una por sí sola claramente no me sirve. La dos sí, ambas juntas no, porque ya sabemos que las dos solas sirven, entonces con eso ya respondemos, entonces claro. La respuesta correcta sería la B. Entonces solamente necesitamos saber el número de sillas disponible para poder sentar las 8 personas. Ya, ahora, y ahí como que respondimos todas las preguntas, pero ahora vamos a ver como el uso de la calculadora. ¿Ya? Vamos a agarrar cualquier ejercicio que ya hemos hecho. Voy a agarrar el número 2. Quiero que alguien me diga cómo hacer permutaciones en calculadora. A ver, me voy a compartirle mi calculadorita pequeñita. ¿Ven mi calculadora, cierto? ¿Sí? Ya. Además que algunos de ustedes tienen esta calculadora muy parecida. Por ejemplo, yo tengo esta que es como parecida, pero no exactamente igual, y esta igual es como de las más comunes de las que la gente suele tener. ¿Ya? En este caso, como vimos antes, leímos la fórmula. No sé si se acuerdan que las notaciones para permutación era NPR y para combinatoria era NCR, ¿cierto? Ahora, la calculadora las cosas un poco distintas. ¿Por qué? Esto es como la lógica detrás de esto. ¿Se acuerdan que, me voy a compartirles de nuevo el formulario, o sea, el resumen? Voy a compartir pantalla. Em, ahora sí. Creo que estoy compartiendo pantalla. Ya, entonces pueden ver acá acá está la fórmula, ¿cierto? Si nosotros tenemos un NPR, nuestro N dijimos que iba a ser la población, ¿cierto? Y el R es una muestra. Entonces, tenemos una muestra, por lo tanto no intervienen todos los elementos. ¿Cierto? Entonces, si nosotros tenemos que acá intervienen todos los elementos, no puede ser una permutación. La permutación solamente tiene un N, pero no un R. Entonces pasa lo siguiente, en la calculadora la variación ordinaria es el NPR. ¿Ya? La notación es distinta. La combinatoria está bien, es NCR, eso está bien. Pero la permutación está mal. Entonces, la permutación en la calculadora, o sea, lo que nosotros podríamos pensar que una permutación era en realidad la variación. Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos un ejercicio que era con variación, que era... Acá. Entonces, si yo quisiera hacer ese ejercicio, por ejemplo, está como el NP primero sería 12, luego acá, si nos damos cuenta, está arriba, entonces nos vamos a meter acá Shift, acá, ahora en este caso la variación, Shift, acá. Okay, Shift.
Chuta el de abajo, estoy procurando. Ahí sí. Sería 12, le pongo acá el botón de acá, y luego le pongo el tamaño de la muestra, que sería 5. Entonces acá, da lo mismo, ¿ven? Y ahora lo mismo, por ejemplo, si yo hiciera un ejercicio de los de combinación, yo agarro acá y pongo 10, combina y pongo 5. 252. Entonces ustedes cuando estén presencial tienen que primero, ojalá que puedan hacer esto antes de la prueba. Fíjense en sus calculadoras dónde está el botón. Por ejemplo, en mi caso, tiene un botón especial para la combinatoria, no está como un shift, tiene combinatoria y el shift de ese es la variación. Entonces, busquen en sus calculadoras dónde tienen el botón para que intenten ver eso. Y intenten también, es lo mismo, por ejemplo, ahora no es necesario que hagan ejercicios nuevos, pero hagan un ejercicio que ya esté hecho y vean si les da, intenten hacerlo así. Pues. Entonces le ponen el número, agarran el símbolo de la combinatoria o la permutación, o sea, la variación, y ahí lo hacen. Ahora, ¿cómo harían una permutación? Por ejemplo, acá la permutación. Esta es permutación con repetición, pero hay permutaciones que no son con repetición, que simplemente se calculan como un factorial. Entonces, por ejemplo, ustedes van acá, supongamos que fuera 6 factorial, tienen que buscar el símbolo del factorial que está... No lo encuentro, pero... acá está. Entonces ustedes van acá y ahí está, 6 factorial. 6 factorial, está ahí. Entonces ahí les debería dar el resultado. En este caso, como es con repetición, ponen 6 factorial y lo dividen por, no sé, supongamos que fuera 2 factorial por 3 factorial. Y ahí podrían sacar también, por ejemplo, con repetición. Pero las permutaciones como tal, recuerden, no se saca con el NPR, lo tienen que sacar con el factorial. Y las variaciones se sacan con el NPR. Ya no sé si les queda como claro cómo ocupar la calculadora para hacer ese ejercicio, pero es importante, ojalá que lo intenten hacer antes de la prueba para que el día de la prueba ya sepan cómo hacerlo. Ya, por ejemplo, en esta, bueno, también destaca el factorial encima del... De hecho, ahí las dos tienen como en el mismo botón, pero como les digo, hay calculadoras que lo tienen a otro lado. Entonces, eso, no sé si les queda más o menos claro cómo ocupar la calculadora para hacer este tipo de ejercicio. Y reitero, ojalá puedan hacerlo antes de la prueba para que puedan tenerlo como más claro, cosa que ustedes lleguen el día de la prueba y puedan hacerlo como llegar y hacerlo, no que tengan que decir, oh, ¿cómo se hacía esto? Porque les va a tomar tiempo igual. Y la idea es que puedan ahorrar la mayor cantidad de tiempo posible para que no anden tan apurados y alcancen a terminar la prueba. ¿Ya? No sé, dígame, ¿les queda clarito entonces? ¿O todavía tienen dudas sobre el uso de la calculadora? Ya, así que eso, háganme caso, busquen su calculadora, busquen el botón de las permutaciones combinatorias y todas esas cosas. Y acuérdense, el NPR no es permutación. Que no me la pide, de verdad, mucha gente se equivoca en eso y lo ocupan en la calculadora en la prueba y no es eso. Entonces, ténganlo presente, cualquier cosa yo les dije, así que eso. No sé si a alguien le queda alguna duda sobre cualquier cosa que hayamos visto hoy día. Todavía nos quedan como unos minutitos por si alguien tiene alguna duda. Si no, paso la lista de nuevo y nos iríamos. ¿Ya? Entonces digan, si alguien tiene alguna dudita con algo. Bueno, y si no, mañana también la Yanara le va a hacer una ayudantía para la prueba, así que ojalá puedan ir y también le pueden preguntar a ella. ¿Ya? Profe, yo tengo una duda con la ayudantía. ¿Va a estar grabado, no? Porque no voy a poder ir mañana. Mañana sí va a estar grabada. Gracias. Sí, tampoco, o sea, no es obligatoria la asistencia, por lo mismo va a estar grabada. Y eso para que la puedan ver, porque igual es súper útil antes de la prueba tener una ayudantía. Bueno, y también, por ejemplo, si tienes alguna duda ahora, pero no puedes ir mañana, también sería bueno si pudieras mandarle un correo a ella para que ella pudiera responder la duda en el video también, en caso de que ella pueda, claro. Vale. No sé si alguien más tiene alguna duda. Se voy a dejar de grabar.